Nuestra última clase habíamos visto nada más la parte de la fricción y habíamos nada más visto que era el coeficiente de fricción y que teníamos algo llamado fuerza de fricción. Entonces vamos a retomar a partir de ahí. Habíamos visto que si teníamos un cuerpo, el cual lo íbamos a hacer que se deslizara sobre alguna superficie, y si yo hacía un movimiento, tendría una fuerza contraria al movimiento, que le llamábamos FR o fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza que se opone al movimiento. Y que tendríamos también pues un peso que iría hacia abajo, porque siempre va hacia el centro de la Tierra, y por la tercera ley de Newton, a toda fuerza de acción corresponde una de reacción de igual magnitud pero en sentido contrario, tendríamos algo llamado fuerza normal, que esta iría hacia arriba. Entonces, entre la superficie de mi objeto y el suelo o la superficie donde yo lo estoy moviendo, se genera una fricción. Esta fricción tenía un coeficiente de fricción que se escribía con la letra mu griega, y eso era el coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción siempre estaría en valores entre 0 y 1. En valores entre 0 y 1, y ahí tendríamos la fricción. Y teníamos una fórmula para encontrar la fuerza de fricción de algo. La fuerza FR, fuerza de fricción de algo, iba a ser el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Entonces, para encontrar la fuerza de fricción o qué fricción está generando algo, pues necesito ese coeficiente y saber su fuerza normal. La fuerza normal en este tipo de problemas va a ser igual al peso. Dependiendo de lo que valga el peso, la fuerza normal vale lo mismo, ya que la tercera ley de Newton dice a toda fuerza de acción corresponde una de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, hasta este punto era donde habíamos visto la clase pasada. Ahora vamos a retomar a partir de ahí. Digamos que nosotros tuviéramos un problema como el siguiente. Al deslizar un bloque de madera de 300 newtons sobre una superficie horizontal, aparece una fuerza de fricción entre las superficies de 90 newtons. Halla el valor del coeficiente N o mu de fricción estático. Aquí lo aplican más como la letra N, no nos afecta ya que es el coeficiente de fricción. Entonces, se refiere a ese. Entonces, nos dice que se va a deslizar un bloque de madera de 300 newtons. Ese sería su peso. Su peso es de 300 newtons. Sobre una superficie horizontal, aparece una fuerza de fricción entre las superficies de 90 newtons. La FR que tenemos es de 90 newtons. Halla el valor del coeficiente de fricción. Este lo desconocemos. Si yo de aquí me voy rápidamente a resolverlo haciendo un pequeño diagrama para que se me facilite un poco, o nada más para guiarme de cómo está desarrollado este problema, pues yo voy a deslizar este objeto. Hacia acá va a ser mi movimiento. Mi fuerza de fricción se opone a mi movimiento. Aquí está mi FR. Tengo el peso que siempre va hacia abajo. Y tengo la fuerza normal que es la contraria al peso, Fn. Entonces de aquí yo puedo obtener que la Fn que necesito va a ser igual a lo que vale el peso, o sea, 300 newtons. La fórmula nos dice FR, fuerza de fricción, es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y si ese coeficiente lo quiero despejar, el coeficiente
la fuerza normal que está multiplicando pasaría dividiendo y me queda el coeficiente será igual a la fuerza de fricción entre la fuerza normal. La fuerza de fricción en el problema me dicen que es 90 y la fuerza normal serían 300 newtons. 90 entre 300 me va a dar a 0.03, perdón, y nos da 0.3. Este coeficiente de fricción no tiene una dimensión, no tiene unidades. Por lo tanto, solamente es 0.3 y listo. Quiere decir que el valor de la fricción es de 0.3. Recordemos que si está muy cercano a 0, hay menos fricción, y si está muy cercano a 1, hay mayor fricción. Entonces, en este caso 0.3 está más cercano al 0, o sea, podemos decir que la fricción es poca. Y listo. Entonces, así resolveríamos estos ejercicios. ¿Alguna duda con este problema? Profe, ¿a qué se refiere con el primer dato? El primer dato. La W, el peso. Sí. Recordemos que el peso es la fuerza con la que la Tierra nos atrae a su centro, o cualquier objeto lo atrae. En este caso, pues, nos dicen directamente que el bloque de madera tiene 300 newtons, entonces ese es el peso. El peso siempre va hacia abajo, siempre. Y ya de ese peso yo obtengo la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que se opone al peso. Y en este tipo de ejercicios van a valer igual. Lo que me dé de peso es lo que va a valer mi fuerza normal. Bien, profe, gracias. Ok, vamos a ver otro ejemplo para entender mejor cómo son este tipo de problemas. En este nos dice, ¿qué fuerza de fricción aparece entre una superficie cuyo coeficiente de fricción cinético es de 0.25 y un cuerpo de 730 newtons que se desliza sobre ella? Entonces, nosotros queremos saber qué fuerza de fricción es la que hay. La FR la desconocemos. La superficie que hay dice que hay un coeficiente de fricción de 0.25. Y el cuerpo de 730 newtons. Sabemos que eso es el peso. W, que es el peso, es de 730 newtons. Entonces yo quiero encontrar la fuerza de fricción. La fórmula me dice, la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Pero en este tipo de problemas dijimos, la fuerza normal será igual que el peso, que la W de peso. Entonces, de aquí podemos determinar que mi fuerza normal va a ser 730 newtons. Entonces, ahora sí, si yo sustituyo valores, la fuerza de fricción sería el coeficiente de fricción, que es de 0.25, por la fuerza normal, que la fuerza normal es de 730. Por lo tanto, la fuerza de fricción sería 0.25 por 730, que me da 182.5. Como es una fuerza, va en newtons. 182.5 newtons. Entonces, ese es el valor de la fuerza de fricción. ¿Qué quiere decir eso de la fuerza de fricción en términos más comunes? Si yo tengo la caja y yo la quiero deslizar o la quiero mover, esa fuerza de fricción que está aquí oponiéndose a que yo la mueva, en este caso vale 182.5 newtons. Para que yo pueda mover esa caja, necesito aplicar una fuerza mayor a eso. Si yo aplico 180 newtons, no la voy a poder mover. Si yo aplico 181 newtons, no, 182 no.
Pero si yo aplico a partir de 182.6 o punto 7 o 185, 190 y etcétera hacia arriba, cualquiera de las otras voy a lograr moverla. Entonces, es la fuerza que yo tengo que vencer o tengo que superar para poder empezar a deslizar esta caja. En este caso es de 182. Veamos que el peso de la caja que me están marcando es de 730 newtons. Tiene todavía mucho más peso, pero con solo 182.5 yo ya puedo empezarlo a mover. No tengo que aplicar 730 newtons para poder deslizarlo. Esto lo podemos ver en muchas cosas, por ejemplo, en un mueble. Si yo quiero de repente mover un ropero, un estante, el mismo comedor de nuestra casa, librero, muchas cosas. Si yo lo quisiera cargar, tal vez no podría porque es muchísimo peso, pero sí lo puedo empezar a deslizar. ¿Por qué? Porque deslizándolo, la fricción me ayuda a que tenga que emplear menos fuerza para poderlo mover. Lo mismo pasa aquí. El cuerpo es de 730 newtons, pero yo superando 182.5, yo lo voy a poder mover. Si le aplico muchos más de esos 182, o sea, unos 500, lo voy a mover mucho más rápido. Y si yo lo aplico a lo mejor 1000 newtons, todavía lo voy a mover muchísimo más rápido. Si solo le aplico 185 newtons, tal vez lo voy a mover muy lento, pero ya lo voy a poder mover. Entonces, ahí lo que me indica es cuánta fuerza necesito para poder empezarlo a mover. Mientras yo le logre ganar a la fuerza de fricción, mi objeto se va a empezar a mover. Entonces, ¿alguna duda con este ejemplo? Profe, ¿podría repetir la parte final en donde está acá 182.5 con el resultado? Bueno, el resultado lo sacamos de multiplicar, bueno, la fórmula me dice, la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces, recordemos que en estos ejercicios la fuerza normal va a ser lo mismo que el peso. Entonces, de ahí determinamos que la fuerza normal fue de 730 newtons. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos dio de peso acá en el lado izquierdo. Entonces, únicamente aplicamos fórmula. La fuerza de fricción es el coeficiente, que es de 0.25 multiplicando a 730 y lo que nos da son 182.5 newtons. Esa es la fuerza de fricción. ¿Qué quiere decir? Que es la fuerza que hay que superar para poder empezar a mover el cuerpo. Si yo aplico menos fuerza de eso, no se va a mover. Si yo aplico la misma fuerza que eso, tampoco lo voy a mover porque todavía no la logro superar. Necesito que sea mayor a 182.5. Eso es la fuerza de fricción. Es justamente eso que si yo empiezo a empujar, digamos que un estante, tal vez al principio lo empujo bien, 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 pero conforme pase el tiempo, si pasan algunos minutos o incluso segundos, va a llegar un punto en el que ya no voy a poderlo empujar más, ya la fuerza ya no me da. ¿Por qué? Porque ya no estaría aplicando una fuerza mayor a esos, en este caso, a esos 182.5. Eso va a pasar en todas las cosas. Siempre la fuerza de fricción me dice cuánto es ese valor que tengo que superar para que se pueda empezar a mover. Entonces, lo que habíamos dicho también es que nos damos cuenta de que el peso del objeto es mayor que la propia fuerza que yo necesito. O sea, si yo lo quisiera levantar, porque a lo mejor digo, ay, mejor en lugar de arrastrarlo, mejor lo levanto y lo pongo en otro lado. Si yo lo quisiera levantar, tengo que aplicar 730 newtons para levantarlo. Entonces dices, bueno, ¿aplico 730 newtons para levantarlo o mejor aplico solo 182.5 o un poquito más para poderlo mover? Es por ello que todas las cosas así pesadas se arrastran en lugar de levantarlas, porque es muchísimo, se necesita una menor fuerza para poderlo mover. ¿Sí queda bien explicado esto? Sí, profe, gracias. Sí.
Perfecto. Entonces, con base en esa explicación que ahorita dimos, nosotros podemos obtener la respuesta de esta. Nos dice, en la siguiente figura, el bloque está en reposo. Si se aplica una fuerza y se aumenta su valor al doble y el bloque sigue en reposo, o sea, ya se aplicó el doble de fuerza y aún así sigue en reposo, se concluye que... Entonces, vamos a dar unos segunditos para que ustedes la lean y ustedes también piensen cuál sería la respuesta. Ahorita vamos a explicar cada uno de los incisos, pero ustedes mismas véanla, léanla, analícenla y piensen cuál sería la respuesta o por qué pasaría esto de que el bloque está en reposo, le aplico una fuerza, no se mueve, le aplico el doble de fuerza, o sea, todavía hago más fuerza y aún así todavía no se mueve. ¿Por qué podría ser? ¿Alguien gusta compartirnos qué respuesta es la que pensó? ¿Podría ser el inciso B, profe? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a irnos por incisos y vamos a ir determinando por qué esa no y por qué cuál es la correcta y por qué es así. Entonces, la primera nos dice, la fuerza de fricción estática es menor que la nueva fuerza. Ok, recordemos, la fuerza de fricción es la que tengo que vencer para que se mueva. Entonces, la fuerza de fricción estática es menor que la nueva fuerza, eso sería falso, porque si la fuerza de fricción es menor, entonces sí logro mover el objeto, porque la fuerza que yo le aplico, digamos, le aplico 500 y solamente necesitaba 100, pues sí me va a ayudar para poderlo mover. Entonces eso sería falso. Inciso B, la fuerza de fricción estática es mayor que la nueva fuerza. Eso sí podría ser, porque tal vez la fuerza de fricción es más grande y a pesar de que la fuerza la hice al doble, aún así no me alcanza. Poniendo números rápidos, digamos que la fuerza de fricción fuera 100 y la primer fuerza que aplico es de 20 y luego aplico el doble. Pues el doble de 20 es 40. Aún así ese 40 no logra superar al 100. Por lo tanto, aún así, aunque ya le hice el doble, aún así no lo logro mover. Entonces, esa sí queda bien. Vamos a ver el inciso C. La fuerza de fricción estática desaparece. Eso sería falso. Nuestra fuerza de fricción no va a desaparecer porque están en contacto las dos superficies, el bloque y el suelo. Y al estar en contacto están generando una fuerza de fricción. Entonces, no se puede desaparecer. Entonces, falso. Inciso D. La fuerza de fricción estática se incrementa al aumentar la fuerza. Eso también es falso. Si yo aumento la fuerza, solamente puedo vencerla o puedo hacer que se mueva más rápido. Más y más y más y más rápido. Pero la fuerza de fricción no va a incrementar. ¿Por qué? Porque el objeto y el suelo siguen siendo el mismo. Entonces siguen generando la misma fricción. Esa no aumenta conforme yo vaya aumentando la fuerza. Entonces eso también sería falso. Y nuestra respuesta correcta, pues entonces sería el inciso B. La fuerza de fricción estática es mayor que la nueva fuerza. Y como es mayor la fuerza de fricción, no logro mover mi objeto. Entonces, ¿alguna duda con esta pregunta? Entonces dice que nada más la fuerza sí cambia, es decir, en este caso se incrementa al doble, pero en la fricción que se está manejando sería lo único que queda igual, algo así. Exacto. Correcto, todos los demás datos son iguales, solo la fuerza que yo aplico para moverlo es la única que se hace al doble. Muy bien. Entonces ya tenemos esa. Ahora, hay un caso en especial nada más donde la fuerza normal no es igual que el peso.
Este no es muy común, la verdad es que es un ejercicio que no es muy común que nos venga, pero tenemos que saberlo también por si nos llega a aparecer y que justamente me aparece ese problema o ese ejercicio y sea así como de, justo eso no lo vi o no venía o no me lo enseñaron en el curso. Entonces, digamos que tenemos nuestro bloque, el cual se va a deslizar igual, pero yo le voy a aplicar una fuerza de forma inclinada. Así como lo veíamos en el trabajo, como lo veíamos con vectores, la fuerza que ahora estoy aplicando es inclinada. Ya no es una fuerza totalmente horizontal. Al ser inclinada, entonces esta fuerza me genera un ángulo de inclinación. Vamos a ponerle 30 grados. Me genera un ángulo de inclinación. De todas maneras, el movimiento de mi objeto sigue siendo horizontal porque lo voy a seguir moviendo horizontalmente. Solo que yo ya no le voy a aplicar la fuerza horizontal. Digamos que si fuera un baúl y tal vez yo le puse una cadena o una cuerda para poder jalarlo desde arriba sin tenerme que agachar y para yo poder caminar y llevármelo de aquí y de ahí irlo jalando. Entonces lo estoy jalando con una cuerda, ya no estoy agachándome a la altura del baúl para jalarlo, pero el movimiento sigue siendo horizontal, se va a seguir deslizando horizontalmente sobre el suelo. Como el movimiento es horizontal, mi fuerza de fricción, FR, sigue siendo horizontal y opuesta al movimiento. Solo la fuerza que yo aplico para mover es la única que está yéndose hacia arriba. Seguiré teniendo el peso. El peso, recordemos que es la fuerza que va hacia abajo. Vamos a darle un valor al peso y que este peso fuera de 200 newtons. El baúl es de 200 newtons. Y a la tercera ley de Newton, fuerza de acción corresponde a una de reacción, tendremos la fuerza normal. El detalle ahora es que nuestra fuerza F que tenemos arriba, digo la fuerza F inclinada, tiene dos componentes. Tiene su componente horizontal que le llamábamos Fx y ya también tiene su componente vertical que le llamábamos Fy. Entonces, la fuerza normal dijimos que es la que me ayuda a equilibrar todo conforme a la tercera ley de Newton. Pero ahora veo que que las fuerzas que están en el eje Y o que tengan que ver con el eje Y son tres. La Fn, la Fy y la W. En los ejercicios anteriores, digamos aquí, yo solamente tenía dos, la W que va hacia abajo y la normal que va hacia arriba, nada más. Pero ahora en este ejercicio en particular, yo tengo tres, la que va hacia abajo del peso, la que va hacia arriba de la fuerza normal y la otra que va hacia arriba que es la componente Y de la fuerza inclinada. Entonces, cuando yo tengo esto, que la fuerza se aplicó inclinadamente, ya la fuerza normal no es la misma que el peso. Ahí ya va a cambiar. Me faltó darle valor a la fuerza F. La fuerza F va a ser de 100 newtons. Entonces, en este problema en específico nos piden o nos preguntan cuál es el valor de la fuerza normal. ¿Cuál es el valor de la fuerza normal? Ya no vale 200 como en los otros. ¿Por qué? Porque ahora tenemos ya tres flechas en el eje Y, ya no solo son dos. Para sacar el valor de la fuerza normal vamos a emplear que toda la suma de fuerzas Y o que apliquen en el eje Y me deben de dar 0. Entonces, esas tres flechitas circuladas son la Fn que está hacia arriba y que es positiva, la Fy que es positiva porque apunta hacia arriba y la W que esa es negativa porque va hacia abajo.
y esas 3 al sumarse o restarse me tienen que dar 0. Entonces, la Fn yo no conozco su valor. Para calcular el valor de la Fy es la componente. Recordemos que para sacar la componente era el valor de la fuerza por el seno del ángulo. Y menos lo que valga la W, que la W vale 200. Y eso es igual a 0. Entonces ya voy a empezar a tener ahí una ecuación. Continuamos con que nos dice la fuerza normal más la fuerza F, que la fuerza F vale 100, multiplicado por el seno de 30 grados. Menos 200, eso debe de ser igual a 0. Seno de 30 grados, nosotros ya lo hemos sacado varias veces con las tablas y sabemos que da 1/2 o 0.5 en decimal. Entonces, esto sería la fuerza normal más 100 por 1/2 o por 0.5 menos 200 es igual a 0. 100 por 1/2 son 50. Entonces, la fuerza normal más 50 menos 200 es igual a 0. Ya tenemos esa parte. Vamos a hacerlo acá de este lado. Entonces, ahora, la Fn y tengo más 50 menos 200. Más 50 menos 200 son menos 150 y eso es igual a 0. Y ese menos 150 que está restando pasaría sumando y entonces la fuerza normal es 150 newtons porque es una fuerza. Y listo. Entonces, para este ejercicio, la fuerza normal tendría un valor de 150 newtons. Este ejercicio solo aplica entonces cuando la fuerza que yo aplico para mover el objeto va inclinada. Si la fuerza va inclinada, entonces voy a tener que sacar la fuerza normal con una sumatoria de fuerzas igualada a 0 y de ahí sacar la ecuación para obtener el valor de la fuerza normal. Si la fuerza que aplico para mover el objeto es totalmente horizontal, entonces puedo determinar rápidamente que la Fn, o sea, fuerza normal, equivale a lo mismo que el peso, o sea, a 200. ¿Alguna duda con este ejercicio? Muy bien. Entonces, con este ejercicio terminamos esta unidad. Esta unidad ya aquí se termina con la última parte que es la fricción. Y entonces empezamos una nueva unidad. Esta unidad que terminamos pues llevó todo lo de energía potencial, energía cinética, energía mecánica, lo de los choques, la velocidad antes del choque, velocidad después del choque, el ímpetu y todo esto de las fuerzas, la fuerza de fricción, la segunda ley de Newton, o sea, fue todo lo que llevaba prácticamente con lo de los vectores y las flechas. Entonces, aquí terminamos esta unidad y empezamos la nueva unidad. La nueva unidad es termodinámica. Termodinámica. Y en termodinámica, nuestro primer tema son escalas de temperatura. Escalas de temperatura. Nosotros vamos a tener aquí 3 escalas principales. Los grados centígrados o grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Para encontrar los grados centígrados, lo que vamos a hacer son los grados Fahrenheit que nos dan menos 32 y dividido entre 1.8. Entonces, esa es nuestra primera escala o nuestra primera fórmula para encontrar los grados Celsius. Los grados Celsius serán lo que nos dieron de grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. También la otra sería, si quiero los grados Celsius, pero lo que tengo son los grados Kelvin. Aquí serán los grados Kelvin que nos dieron menos
273. Entonces, para encontrar los grados Celsius, también me sirve la cantidad de Kelvin que me hayan dado menos 273. Para encontrar los grados Fahrenheit, va a ser 1.8 multiplicando por la cantidad de grados Celsius que me hayan dado y sumándole 32. 1.8 por la cantidad de grados Celsius que nos hayan dado, sumándole 32. Y para encontrar los grados Kelvin, serán los grados Celsius que nos dieron más 273. Grados Celsius que nos dieron más 273. Entonces, estas son nuestras escalas de temperatura y estas van a ser con las que nosotros vamos a hacer las conversiones. Aquí las preguntas van a ser directamente a encontrar una conversión. ¿Cuántos grados Fahrenheit equivalen 100 grados Celsius? ¿Cuántos grados Kelvin equivalen 80 grados Celsius? ¿O cuántos grados Celsius equivalen 100 grados Fahrenheit? Preguntas de ese tipo. Entonces, aquí, bueno, no las tenemos que aprender. Si yo no quiero aprenderme tantas fórmulas porque ya son demasiadas con todas las que llevamos, puedo aprenderme a lo mejor las dos de Celsius. ¿Por qué? Porque estas dos, sus despejes son los que tenemos acá. En la primera, si yo quiero despejar la F de Fahrenheit, el 1.8 que está dividiendo pasa multiplicando. Por eso está aquí 1.8 por Celsius. Y el menos 32 que está restando pasaría sumando y por eso pasa a más 32. Entonces, en realidad, solo es el despeje. En la parte de abajo pasa lo mismo. Si yo lo que quiero es dejar la K solita, el menos 273 que está restando pasa al otro lado sumando y me queda C más 273. Entonces, solo es el despeje. Entonces, si yo no me quiero aprender tantas fórmulas, porque eso es pesado, porque ya tenemos tantas, pues entonces con que yo me aprenda las dos de Celsius, las otras dos las puedo saber que van a ser el despeje. Entonces, ¿hay alguna duda con lo que nos indica cada fórmula o con alguna operación de ahí que veamos y que se vea complicada? ¿Nada? Ok. Entonces, veamos cómo son nuestros problemas. Esas serían las fórmulas, profe. Ah, claro. Grados Fahrenheit y, perdón, ¿cómo las demás, cómo dijo que se llamaban? La C, Celsius o centígrados, la F, Fahrenheit y la K, Kelvin. Ahorita anotamos su nombre. Sí, perfecto. La C son Celsius o centígrados también. La F son Fahrenheit y la K son Kelvin. Celsius o centígrados, Fahrenheit y Kelvin. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo de una pregunta que nos podría venir. Esta nos dice, al convertir 50 grados Fahrenheit a grados Celsius, se obtiene. Entonces, yo quiero de Fahrenheit a Celsius. O sea que estaríamos ocupando la primera fórmula. ¿Por qué? Porque yo tengo la F y lo que quiero que me dé como resultado es la C. Entonces ocuparíamos la primera fórmula. Y me dice, los grados Celsius son igual a lo que te hayan dado de Fahrenheit, que en este caso me dieron 50, que son estos 50. A eso restándole 32 y lo que te dé dividido entre 1.8.
50 menos 32 son 18 y 18 entre 1.8, eso me va a dar a 10 grados Celsius. Y entonces listo, el resultado que nosotros tendríamos es el inciso C, 50 grados Fahrenheit equivalen a 10 grados Celsius. Entonces, ¿alguna duda con este ejemplo? ¿No? Profe, ¿me puedes repetir otra vez, por favor, que se me trabó tantito el internet? Claro que sí. La pregunta nos dice, al convertir 50 grados Fahrenheit a grados Celsius se obtiene, entonces, primero hay que determinar cuál fórmula voy a ver. La fórmula que voy a aplicar es la que en el resultado me dé los Celsius y en su interior de la fórmula aparezcan los Fahrenheit o la F. Esa fórmula sería la primera. Esta de aquí. ¿Por qué? Porque el resultado dice que son los Celsius, o sea, la C, y lo que lleva adentro en las operaciones es la F de Fahrenheit. Entonces, siguiendo esa fórmula, me dice la fórmula, los grados Fahrenheit, que aquí le pongo que son 50, porque eso es lo que dice el problema. Hay que restarle 32, entonces menos 32, y lo que te dé dividirlo entre 1.8. Entonces, dividido entre 1.8. Y entonces, ya obtengo yo que al restar 50 menos 32 me da 18 y eso se divide entre 1.8 y al hacer mi división de 18 entre 1.8 me va a dar 10. Entonces, ya la respuesta serían 10 grados Celsius. ¿Sí queda bien explicado? Sí, mejor. Sí. Perfecto. Vamos a ver un segundo ejemplo. Nos dice, al convertir 38 grados Celsius a escala Kelvin, se obtiene, ahora yo quiero Celsius, yo quiero Kelvin y me dan los Celsius. Bueno, la que me da los Kelvin cuando como dato tengo Celsius sería esta. Entonces dice que los grados Kelvin son igual a los grados Celsius más 273. Los grados Celsius más 273. Entonces, la fórmula me dice los grados Kelvin es igual a los grados Celsius más 273. Por lo tanto, al hacer la sustitución, serían los grados Celsius que me dieron 38 más 273. Entonces, los grados Kelvin sería igual a 38 más 273, que eso serían 311 grados Kelvin. Entonces, quiere decir que la respuesta sería el inciso A, 311 grados Kelvin. Y ya tendremos ahí nuestra respuesta. ¿Alguna duda con esta pregunta? Únicamente vamos a tener que buscar la fórmula que me puede servir y con esa aplicarla. El ejercicio más difícil que me pueden poner o de la forma más compleja es que me pidan, por ejemplo, 400 grados Kelvin, convertirlo a grados Fahrenheit. Convertir 400 grados Kelvin a grados Fahrenheit. Entre grados Kelvin y grados Fahrenheit no tengo una fórmula. Si yo me voy a dar las fórmulas que tenemos aquí anotadas, tengo de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin y de Kelvin a Celsius. Pero no tengo una que mezcle directamente los Fahrenheit y los Kelvin. Entonces, es por eso que esto sería a lo mejor lo más largo o lo más complejo que puedo encontrarme en estas preguntas. No tengo una fórmula. ¿Qué tendré que hacer? Tendré que hacer primero, paso número 1, que los grados Kelvin se conviertan a grados Celsius para que en un paso 2 los grados Celsius que tengo ahora se conviertan a grados Fahrenheit y ya pueda yo obtener mi resultado. Entonces voy a tener que hacer dos conversiones. Los grados Kelvin que tengo, que son 400,
los voy a convertir a Celsius y después de esos Celsius los voy a convertir en Fahrenheit. Entonces, para convertir los 400 grados Kelvin a Celsius, la fórmula me dice, los grados Celsius es igual a los grados Kelvin menos 273. Menos 273. Entonces, haciendo ahí la sustitución, los grados Celsius serían los grados Kelvin que me dieron 400 menos 273. Por lo tanto, los grados Celsius aquí serían de 127. 127 grados Celsius. Entonces, ya tengo que son 127 grados Celsius. Ahora, esos 127 los voy a convertir a grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit me decía que van a ser 1.8 por lo que nos da de los grados Celsius más 32, que es nuestra segunda fórmula, que es la que teníamos aquí, la de Fahrenheit. 1.8 grados Celsius más 32. Entonces, 1.8 grados Celsius más 32, aplicamos la sustitución, sería 1.8 multiplicando a los grados Celsius, que son 127, y lo que me dé le voy a sumar 32. Entonces, los grados Fahrenheit serían 1.8 por 127, que esos son 228.6, y le voy a sumar 32, y me va a dar que eso correspondería a 260.6 grados Fahrenheit. Y entonces esa sería mi respuesta. O sea que 400 grados Kelvin equivalen a 260.6 grados Fahrenheit. Como les digo, esta sería lo más difícil que me pueden preguntar porque tengo que hacer una doble conversión. Pasaría algo parecido si a mí me dijeran que convirtiera de grados Fahrenheit y que lo convirtiera a grados Kelvin. Primero los Fahrenheit los voy a necesitar a grados Celsius y después los grados Celsius convertirlos a grados Kelvin. Esto porque no tengo una escala directa. Pero esto sería lo más complicado. Voy a hacer una doble conversión y ya de ahí tendría yo mi resultado. Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? Entonces, nuestra siguiente parte aquí, estos serían las escalas de temperatura. Ya tenemos las fórmulas y ya sabemos cómo aplicarlas. Nuestra siguiente parte es calor y temperatura. Calor y temperatura normalmente o coloquialmente lo tomamos como que es lo mismo. Sin embargo, no lo es. Tienen una diferencia ambos. Entonces, nosotros tenemos que aquí ver cuál es la diferencia principal entre estos dos. Entonces, vamos a poner ahorita una definición que nos ayude a entenderlo. Y nos dice, el calor se puede asimilar a la energía total del movimiento molecular en una sustancia. Entonces, el calor es la energía total del movimiento molecular. Todas las moléculas se están moviendo. Todas entre ellas están moviéndose, vibrando o chocando unas con otras en todo momento. Entonces, toda esta energía que se está haciendo al moverse todas esas moléculas es a lo que le llamamos el calor. Es toda la energía o la energía interna de un cuerpo o en este caso de una sustancia
con todo el movimiento de sus moléculas. Y luego nos dice, mientras temperatura es una medida de la energía molecular media. O sea, esta parte de media se refiere al promedio. Y dice, mientras temperatura es una medida de la energía molecular media. La temperatura me ayuda a medir el calor. Me ayuda a medir qué tan caliente está algo. Pero ese calor o eso que está tan caliente es porque tiene mucho movimiento molecular. Entonces, la temperatura lo que me da es un promedio. Todas estas moléculas en todo momento se están moviendo y están produciendo y están teniendo esta energía interna. Su energía va variando muchísimo porque las moléculas se están moviendo o están vibrando y esto va cambiando. Lo que me da la temperatura es un promedio de un valor. Me dice, en promedio, toda la energía interna es a 30 grados Celsius o a 50 grados Fahrenheit. Me está dando un promedio, por eso dice energía molecular media. Porque no me puede dar en el instante preciso porque cada segundo esto va variando. Toda la energía está cambiando. Entonces, nada más me da un promedio para darme una idea de en promedio a qué temperatura se encuentra. La temperatura entonces me mide qué tan caliente está algo, mientras que el calor es la energía que tiene ese cuerpo, toda su energía interna debido a su movimiento molecular. Ahora, continuando con la lectura, nos dice, el calor depende de la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. El calor, o sea, esta energía, va a depender de la velocidad a la que se estén moviendo las partículas. Si las partículas se están moviendo muy rápido, entonces el calor va a ser mayor porque está habiendo una mayor energía. Y si hay mayor energía, la temperatura cuando se mida me va a indicar mayor temperatura. También me dice que depende de su número, o sea, depende de cuántas partículas haya. Depende de su tamaño, porque de ahí de su tamaño depende de qué tanto se puedan estar moviendo las moléculas. Y su tipo. ¿Por qué su tipo? Porque hay partículas que pueden generar más energía o que pueden tener más energía interna que otras. Entonces también va a depender de esto. Y después nos dice la temperatura no depende del tamaño ni del número o del tipo. ¿Por qué la temperatura no depende de nada de esto? Porque la temperatura solo mide qué tan caliente está. Solo me va a decir qué tan caliente o qué tanto calor tiene. Nada más. No importa el tamaño, el número, porque eso es lo que genera el calor. Ya de ahí nada más la temperatura me da la medida. Entonces, por eso es que la temperatura no depende del tamaño, ni del número o del tipo de moléculas. Y la última parte nos dice, las temperaturas más altas tienen lugar cuando las moléculas se están moviendo, vibrando y rotando con mayor energía. Si el cuerpo, sus moléculas se mueven, vibran y rotan con mayor velocidad y tienen una mayor energía, entonces la temperatura será más alta. Si por el contrario se mueven a menor velocidad, la temperatura será más baja. El ejemplo más claro de esto lo tenemos en el agua. Cuando el agua es sólido, cuando es líquida y cuando es gaseosa. ¿En dónde tenemos una mayor temperatura? En el gas, cuando el agua se está evaporando. ¿Dónde hay una menor temperatura? En el sólido, cuando el agua es un bloque de hielo. Y también nosotros nos habían enseñado que las partículas como se veían. En un sólido, normalmente nos dijeron, todas las partículas están pegadas unas a otras. Y como es un sólido, las partículas están pegadas y entonces no se mueven con tanta facilidad, simplemente vibran. En un líquido, las partículas tienen un poco más de movimiento, por lo cual pueden estarse moviendo un poco más libres,
pero no tanto como en un gas. En un gas, las partículas están totalmente separadas. Es por ello que un gas ocupa un mayor volumen. Prácticamente ocupa todo el volumen que tenga disponible. Un líquido también ocupa mucho volumen, pero no tanto como el gas. Y un sólido ocupa menos volumen porque sus partículas están más unidas. Entonces, justamente aquí podemos ver eso. En el sólido no hay tanto movimiento, por ello su temperatura es más baja. En el líquido su temperatura es más alta porque hay más movimiento de moléculas, y en el gas su temperatura es mucho más alta porque las moléculas tienen mayor movimiento. Entonces, este ejemplo nos sirve muy bien para ubicarnos en esta parte y definir bien qué es calor y qué es temperatura. Hay varias definiciones y hay varia información en cuanto a las diferencias entre calor y temperatura. Lo que a mí me importa mucho es que ustedes tengan su idea, porque no sabemos qué nos van a preguntar, pero ya que esté ahí la pregunta y si tiene que ver con esto, pues yo teniendo una idea, entendiendo un ejemplo, va a ser mucho más fácil que pueda ver cuál es la definición que ahí quiere. Entonces, ¿alguna duda con esto de calor y temperatura? Creo que no, profe. ¿No? Perfecto. Muy bien. Tengo que son las 7:05. Vamos a nuestro receso de 10 minutos y ahorita a las 7:15 continuamos nuestra clase. Muy bien, continuemos con nuestra clase. Entonces ya tenemos aquí la diferencia de calor y temperatura. Ahora, ¿qué es lo que continúa en esto? La primera parte que vamos a ver aquí es el equilibrio térmico, que también es la ley cero de la termodinámica. Nos dice equilibrio térmico o ley cero de la termodinámica. Un sistema se encuentra en equilibrio térmico cuando el intercambio neto de energía calorífica entre sus elementos es cero. En consecuencia, los cuerpos se encuentran a la misma temperatura. Los cuerpos se encuentran a la misma temperatura y ya no hay un intercambio neto de energía calorífica. ¿Por qué ya no hay intercambio? Porque este intercambio se da cuando dos elementos empiezan a interactuar esta parte de su calor. Y si empiezan a interactuar el calor, entonces va a llegar un punto en el que van a tener la misma temperatura. Cuando logran tener la misma temperatura, le llamamos equilibrio térmico. Y en ese momento ya no tenemos interacción de calor. Entonces, esto es lo que nos establece la ley cero de la termodinámica. Se encuentra en equilibrio térmico cuando ya no hay intercambio de energía calorífica y, en consecuencia, los cuerpos se encuentran a la misma temperatura. Esto es lo que nos establece la primera ley de la termodinámica. Y nosotros vamos a tener una fórmula para encontrar el equilibrio térmico. El equilibrio térmico entonces se da cuando nosotros juntamos dos cosas, dos objetos o dos sustancias que se encuentran a diferente temperatura y al juntarse van a llegar a una temperatura de equilibrio. Un ejemplo así fácil, podríamos decir que si yo tuviera un vaso de leche fría y le vierto café de olla, café caliente. Entonces, al momento que se mezclan, los dos llegan a una temperatura de equilibrio. ¿Por qué? Porque todo mi mezcla va a tener la misma temperatura. Obviamente se va a ir enfriando conforme pasa el tiempo, pero en ese mismo instante, cuando los dos ya llegan a su equilibrio, yo ya no percibo cuál es la temperatura del café y cuál era la temperatura de la leche. Todo está en la misma temperatura, entonces ahí podríamos tener un ejemplo. Para esto se necesita algo que tenga una mayor temperatura y algo que tenga una menor temperatura. Y vamos a tener una fórmula. La fórmula me dice la masa por el calor específico
multiplicando a la temperatura inicial menos la temperatura de equilibrio va a ser igual a la masa por el calor específico por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. De aquí, son dos sustancias que yo tengo, una con más temperatura y una con menos temperatura. La que tiene mayor temperatura voy a ocupar su masa, voy a ocupar su calor específico, su temperatura a la que se encuentra y la temperatura de equilibrio cuando ya esté a la misma que la otra. La que tiene menor temperatura me dice que también ocuparé la masa, el calor específico, la temperatura de equilibrio y le voy a restar la temperatura inicial. Vamos a ver que hay una diferencia aquí entre el que tiene mayor temperatura y el que tiene menor temperatura. El que tiene mayor es temperatura inicial menos temperatura de equilibrio. El que tiene menor es temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Esa es la diferencia. Ahora, vamos a definir qué es cada una de estas letras. La M corresponde a la masa. Que en estos ejercicios, y en esta ocasión lo vamos a medir en gramos. Habíamos estado usando kilogramos para todos los ejercicios que habíamos hecho hasta este momento, pero ahorita en estos en específico de equilibrio y de calor, lo vamos a manejar en gramos. ¿Por qué? Porque vamos a usar cantidades pequeñas. Anteriormente decíamos, el trabajo de una máquina que levanta 5,000 kilogramos y eran cantidades grandes. Pues aquí vamos a usar números pequeños o cantidades pequeñas. Entonces la masa la vamos a tener en gramos. Luego, la CE significa calor específico. ¿Qué significa calor específico? Bueno, calor específico es qué tanto o qué tan rápido algo puede aumentar su temperatura y qué tan lento o cuánto calor necesita para que aumente o para que disminuya. Por ejemplo, el cobre tiene un calor específico bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que con poco calor yo puedo hacer que se empiece a calentar rápido el cobre. Pero, por ejemplo, el concreto tiene un calor específico alto. Yo necesito mucho calor para que se empiece a calentar el concreto. Entonces, el calor específico se define de esa forma. Ahorita vamos a ver una definición textual de esto, pero en unidades son las calorías que yo requiero para que 1 gramo de sustancia eleve 1 grado Celsius su temperatura. Eso es el calor específico. Una medida para saber cuántas calorías requiero para que 1 gramo de esa sustancia cambie 1 grado Celsius su temperatura. Calor específico. Después de calor específico, nosotros también tenemos la TI, que es temperatura inicial. Esta temperatura inicial la vamos a medir en grados Celsius y es en qué temperatura se encuentran las sustancias antes de que se mezclen para encontrar el equilibrio térmico. Y la otra que nos aparece es nuestra TE, temperatura de equilibrio, que también la vamos a medir en Celsius y es a qué temperatura van a encontrarse ya las dos sustancias cuando ya lograron su equilibrio térmico o que aplican la ley cero de la termodinámica. Entonces, esto es lo que nos define de cada uno: masa, calor específico, temperatura inicial y temperatura de equilibrio. Notemos bien eso, en el que tenga mayor temperatura, primero va la temperatura inicial y restando la temperatura de equilibrio, y en el que tiene menor temperatura, primero va la temperatura de equilibrio y restando la temperatura inicial. Entonces, ya tenemos aquí definidas y vamos a ver cómo se ven los ejercicios de estos de temperatura de equilibrio. Tenemos este que nos dice, ¿cuál es la temperatura de equilibrio de una mezcla de 4 litros de agua a 10 grados Celsius con 1 litro de agua a 80 grados Celsius? Para el agua, en específico, 1 litro de agua
es lo mismo o va a tener una masa similar a 1 kilogramo. Por lo tanto, si ahí nos están diciendo que son 4 litros de agua, pues nosotros lo podemos ver como 4 kilogramos. Y en el otro que nos dice 1 litro de agua, pues lo podríamos ver como 1 kilogramo. Y recordemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. A 1000 gramos. Entonces, los datos que nos dan, nos dice, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Ok, me preguntan por la temperatura de equilibrio de una mezcla de 4 litros de agua, que serían 4 kilogramos. La masa 1 sería de 4 kilogramos, que eso equivale a 4000 gramos de agua a 10 grados Celsius. O sea, la temperatura inicial va a ser 10 grados Celsius. Después nos dice, con 1 litro de agua, o sea, esa ya sería mi masa 2. Masa 2, 1 litro de agua que sería 1 kilogramo, que vendrían siendo, bueno, vamos a ponerle que sería 1 kilogramo, a lo que serían 1000 gramos de agua a 80 grados Celsius. O sea que mi temperatura 2, no, mi temperatura inicial también, perdón. Mi temperatura inicial sería de 80 grados Celsius. Según la fórmula me falta el calor específico. El calor específico del primer elemento y el calor específico del segundo. El 1 y el 2. ¿Por qué el 1 y el 2? Porque pues la fórmula lleva un calor específico de lo que tenga mayor temperatura y calor específico de lo que tenga menor temperatura. Pero en este caso la sustancia es la misma porque es agua. Entonces, como es la misma, cuando tenemos la misma sustancia, como en este ejemplo, pues solo le voy a poner calor específico porque no me dan un valor. De nuevo, Yasmín, porque se entrecortó y no te pude escuchar bien. No te preocupes. Ok, entonces, como tenemos la misma sustancia y no me dan el valor en el texto, le voy a poner calor específico nada más. No le voy a poner 1 y 2 porque al final es el mismo, ya que es la misma sustancia. Entonces, nosotros tenemos lo que tenga mayor temperatura y eso debe de ser igual a los datos del que tenga menor temperatura. Lo que tiene mayor temperatura. ¿Cuál es el que tiene mayor temperatura? El que está a 80 y que sería la masa de 1000. Esos son los de mayor. Entonces, masa, la fórmula nos dice masa por calor específico por temperatura inicial menos temperatura de equilibrio es igual a masa por calor específico por temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Entonces, primero van los que tienen mayor. ¿Cuáles tienen mayor? Masa del que tiene mayor es de 1000 por el calor específico, que dijimos que solo va a ser CE, calor específico, por la temperatura inicial del de mayor, que sería el de 80, menos la temperatura de equilibrio, que es la que yo estoy pidiendo, por lo tanto le voy a poner X. Eso va a ser igual a la masa del que tiene menor temperatura, que los que tienen menor temperatura es este de 4000 y la temperatura de 10. Entonces, masa del de menor, 4000, por el calor específico que solo va a ser CE, por la temperatura de equilibrio que le voy a poner X, menos la temperatura inicial que en este caso vale 10. Me quedó esta ecuación. Ahora, ¿qué pasaría si yo este calor específico de acá que está multiplicando lo pasara al otro lado? Pues pasaría dividiendo. Si yo lo pasara dividiendo, entonces podría decir calor específico de arriba
cancela a calor específico de abajo. Eso va a pasar siempre que yo tenga la misma sustancia. O sea, la primera era agua y luego le mezclé más agua. Por eso, como es la misma, eso pasa y entonces los calores específicos se cancelan. Entonces ya están cancelados nuestros calores específicos. Por lo tanto, ¿qué nos estaría quedando? Pues nos quedó un 1000 que multiplica a 80 menos X y eso es igual a 4000 que multiplica a X menos 10. Ya me quedó esa ecuación. Hay que resolver 1000 por 80, pues 80,000 menos 1000 por X, 1000X. Eso es igual a 4000 por X, 4000X y 4000 por menos 10, menos 40,000. De ahí ya nada más nos toca empezar a despejar nuestra variable. Pasamos todas las X del lado izquierdo, que es como lo que hacemos más común, menos 1000X, menos 4000X, es igual a menos 40,000 que ya estaba y el 80,000 que también va a pasar restando. Menos 1000 menos 4000 son menos 5000, o sea, menos 5000X es igual a menos 40,000 menos 80,000 son menos 120,000 y menos 5000 que está multiplicando pasaría dividiendo, menos 120,000 dividido entre menos 5000. Para facilitarme mi cálculo, 3 ceros de abajo los cancelo con 3 ceros de arriba y me queda solo menos 120 entre menos 5. Menos y menos más y 120 entre 5 me da 24. Entonces, X o la temperatura de equilibrio, que era lo que estábamos buscando, vale 24 grados Celsius. Entonces ya tendríamos nuestra respuesta en 24 grados Celsius. Y ya en el inciso A está nuestra respuesta correcta. Aquí tantito, ahí está. Y entonces, ya nosotros tendríamos ahí que la temperatura de equilibrio, yo tenía 4 litros de agua a 10 grados Celsius y le echo 1 litro de agua a 80 y lo que me van a dar van a ser 5 litros de agua, porque pues 4 y 1 son 5, 5 litros de agua, litros de agua, pero la temperatura a la que se encontrarán serán a 24 grados Celsius. Entonces, ¿hay alguna duda con este ejemplo y cómo calculamos la temperatura de equilibrio? Perfecto. Entonces, vamos a pasar lista de una vez. Hoy es 11. Vamos a ver otro ejemplo de esto de la temperatura de equilibrio. Que en este ejercicio nos dicen 600 gramos de cierta sustancia a 20 grados Celsius se ponen en contacto con 300 gramos de la misma sustancia a 80 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio térmico? Entonces, leyendo, encuentro primero que estamos hablando de la misma sustancia. Por lo tanto, sabemos que el calor específico, ese valor, no me va a servir ahorita. No lo necesito, entonces por eso es que no me lo dan en los datos. Pero bueno, tenemos la masa 1, la primera masa que me dan dice que son 600 gramos de cierta sustancia a 20 grados Celsius, o sea que la temperatura inicial 1 es de 20 grados Celsius. Se ponen en contacto con 300 gramos, o sea que mi masa 2 es de 300 gramos de la misma sustancia a 80 grados Celsius. O sea, mi temperatura inicial, pero 2, es de 80 grados Celsius. Y lo que me preguntan es la temperatura de equilibrio. ¿Cuál será mi temperatura de equilibrio? La fórmula completa nosotros sabemos que nos dice el que tiene mayor temperatura va a ser la masa por el calor específico por la temperatura inicial menos la temperatura de equilibrio.
y eso debe de ser igual al que tiene menor temperatura, que también será su masa, por su calor específico, por su temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial. Pero como vimos, si el calor específico de un lado que está multiplicando lo paso dividiendo al otro, se cancelan los calores específicos. Esto ocurre cuando es la misma sustancia. Si son diferentes sustancias, al principio, por decir algo, ponen agua y después ponen aceite, ya no podemos hacer eso. Cada uno debe de respetarse su valor. Pero cuando es la misma sustancia, se pueden cancelar y entonces me queda una fórmula más fácil que será masa por temperatura inicial menos la temperatura de equilibrio, que eso será igual a la masa por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Entonces, eso ocurre cuando nosotros tenemos la misma sustancia. Ahora, el que tiene mayor temperatura es la que se encuentra a 80 grados. Entonces, es los datos 2. Entonces, su masa es de 300. Multiplicando a su temperatura inicial, que es de 80, menos la temperatura de equilibrio, que le vamos a poner X. Eso será igual a los de menor temperatura, que los de menor temperatura fueron los datos 1. Los datos 1, mi masa me dice que es de 600, multiplicando a mi temperatura de equilibrio, que es X, menos mi temperatura inicial, que es de 20. Empezamos a realizar las multiplicaciones y me da 300 por 80, 3 por 8, 24, y solo le agrego 3 ceros, menos 300 por X, pues 300X. Eso es igual a 600 por X, o sea, 600X, menos 600 por 20, 6 por 2, 12, y le agregamos los 3 ceros, o sea, 12,000. Despejamos, me quedo con mis 300X de este lado y menos 600X que estoy pasando del otro. Y de este lado me queda mi menos 12,000 y el menos 24,000 que yo también pasé restando. Menos 300 menos 600 son menos 900. Menos 900X es igual a menos 12,000 menos 24,000 son menos 36,000. Y la X que está multiplicando, digo el 900 que está multiplicando pasará dividiendo. Entonces X es igual a menos 36,000 dividido entre menos 900. Simplifico mi cálculo, 2 ceros de abajo se van con 2 ceros de arriba, y entonces menos y menos me da más, y 360 entre 9 me da 40 grados Celsius. Entonces, la temperatura de equilibrio será, inciso B, 40 grados Celsius. Entonces, nosotros ya tendríamos este resultado, y como otra vez nos tocó que fuera la misma sustancia, al tocarnos la misma sustancia, entonces el calor específico no lo necesitamos como dato, los podemos cancelar y nos da este número. Entonces, ¿hay alguna duda con este ejercicio? Que en temperatura de equilibrio ya sabemos cómo es la fórmula, los datos de mayor temperatura y los datos de menor temperatura. Y es importante que ubiquemos muy bien esto que dijimos que era la diferencia. Esta de temperatura inicial menos temperatura de equilibrio y temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. ¿Por qué es muy importante que lo veamos? Porque si no lo ponemos bien, el signo nos puede dar diferente. ¿Cuál es el problema de que el signo nos dé diferente? Que qué tal si a lo mejor encuentro que la temperatura de equilibrio fuera 10 grados Celsius. Y a mí me aparece, porque lo puse mal, menos 10 grados Celsius. Las dos temperaturas se pueden. Puede estar algo a 10 grados Celsius y también algo puede estar a menos 10 grados Celsius. Entonces, ¿qué tal si en una de esas la opción que está mal con el signo negativo sí aparece? Entonces, pues ahí nos podríamos equivocar.
Entonces, es por ello que es importante que ubiquemos bien cómo va. La de mayor va temperatura inicial menos temperatura de equilibrio y la de menor temperatura de equilibrio menos temperatura inicial, para que el signo no nos dé mal y ya podamos confiar plenamente en el resultado que nos dé. Entonces, después de esta parte, nosotros tendremos lo que es conductividad calorífica. Nos dice conductividad calorífica o transferencia de calor y capacidad térmica específica. Dice, el calor se transfiere o conduce de tres formas diferentes. O sea, ¿cómo voy a transferir o conducir el calor de un cuerpo a otro? La primera nos dice que es por conducción. Es la forma en que el calor se conduce o propaga en sólidos debido al choque de las moléculas del cuerpo sin que éste modifique su forma. Por el método de conducción, el calor se conduce de uno a otro y se propaga en los sólidos. Dice, debido al choque de las moléculas del cuerpo sin que éste modifique su forma. ¿A qué se refiere esto? Si yo de repente tuviera un tubo de cobre o un tubo de metal muy caliente y lo pongo al lado de otro metal, a lo mejor de un aluminio, de un tubo de aluminio, pero que no está tan caliente, los dos tubos al tocarse, el que está caliente le va a pasar calor al otro que tiene menos calor o menos temperatura. Entonces, esto va a ser por medio de conducción. Se propaga de un sólido a otro, le va a pasar calor y no van a modificar su forma. Se quedan así como están. Otro ejemplo donde nosotros vemos esto de conducción es simplemente al tomar de la mano a alguien. Cuando a alguien tomamos de la mano, si nosotros normalmente somos muy fríos, pues nuestra mano está muy fría y de la otra persona, a lo mejor la otra persona tiene más calor o viceversa. Al momento de que tomamos de la mano a esa persona, el que tiene más calor le va a pasar calor al que tiene menos. Le va a estar pasando ese calor por medio del contacto o del choque de las moléculas. Y estas van a pasar el calor, se va a conducir, pero no modifica su forma. La mano sigue teniendo el mismo estilo o la misma forma. Incluso pasa si nosotros tocamos algo caliente. Si de repente yo toco un sartén que está caliente, el sartén caliente, que es un sólido, le va a pasar calor a mi mano, que también es un sólido, se lo pasa y entonces recibo ese calor, en un caso me voy a quemar, pero mi forma de mi mano no se va a modificar, se queda idéntica. Obviamente recibiré alguna quemadura, pero no se modifica la forma de mi mano. Entonces, por conducción el calor se propaga de sólidos, a través de los sólidos, debido al choque de las moléculas cuando éstas tienen contacto y no modifican la forma de los elementos que están en contacto. Entonces, ¿alguna duda en este primero que es conducción? Entonces, profe, este ya no es para el tema de temperatura de equilibrio, ¿verdad? Sí. ¿Todavía es parte de? Sí, es parte digamos que el subtema, bueno, la unidad es termodinámica y ya tenemos la temperatura de equilibrio y aquí en temperatura de equilibrio vamos a irnos a la conductividad calorífica. Ajá. El siguiente es por convección. El calor se propaga a través del movimiento de un fluido por convección. Entonces, aquí en convección me dice que se va a propagar a través del movimiento de un fluido. ¿A qué se refiere esto? Digamos que tuviéramos si tengo la imagen, es más fácil con una imagen. Vamos a tomar en cuenta esta imagen. Dice que el calor se propaga a través del movimiento de un fluido. Si yo pongo a calentar agua en esta tetera,
El fuego le da calor principalmente a la base. Esta base se empieza a calentar. Y esa base directamente, ahí nos aparece la imagen donde está más rojo. El tono más rojo yo lo encuentro en el centro, que es directamente donde, donde está el fuego. Ahí encuentro lo más rojo y se va esparciendo lo rojo, y ya de repente lo demás es como azul, porque ya no hay tanto calor ahí. Entonces, el fuego le da al metal. El metal se calienta también principalmente en esa zona donde tiene el fuego directo. Y ahí es donde está generándose la mayor cantidad de calor. El líquido se va a empezar a mover. Nosotros podemos ver cuando ponemos a hervir agua que de repente se empieza a mover el agua. Es por eso que se empieza a mover el líquido y empieza a transferir calor a lo demás. Ese calor que estaba concentrado en el centro de la tetera, el líquido se mueve y le empieza a transferir calor a todo lo demás de los alrededores. Y entonces llega un punto en el que ya todo está casi a la misma temperatura. Y ya entonces, y digo casi porque en realidad no, en realidad sigue habiendo más calor en la parte de abajo que en la parte de arriba. Pero ya podemos decir que casi llega a un equilibrio térmico. En una tetera, por ejemplo en también obviamente en las paredes, aquí alrededor, también se calientan porque son de metal. Y eso ayuda a que más rápido se caliente toda el agua. Pero en realidad la transferencia de calor y lo que hace que se caliente mejor no son las paredes de la tetera. En realidad es el agua interna que está más concentrada en el centro y que le va a pasar el calor a las orillas o al agua que está en las orillas de la tetera. Entonces, esto es por convección. ¿Cómo lo transferimos? Por medio de convección. Entonces, ¿alguna duda en este? ¿Nada? Muy bien. No, profe. Perfecto. La última forma en la que también se transfiere el calor es por radiación. Y en radiación nos dice que el calor se transfiere a través de ondas electromagnéticas. El más común de estos es los rayos del sol o el calor que nos da el sol. El sol emite toda su radiación a través de ondas electromagnéticas y esas ondas llegan aquí a la Tierra y entonces por medio de radiación es que nosotros recibimos ese calor. Nosotros podemos estar a cierta temperatura adentro de nuestra casa si salimos al sol y más ahorita que ya estamos en primavera, salimos al sol a mediodía o a la 1 de la tarde y muy rápidamente nos vamos a empezar a calentar. Entonces, radiación, el ejemplo más común es con los rayos del sol y el otro es en el horno de microondas. En el horno de microondas también nosotros vemos que es por medio de radiación, donde las ondas electromagnéticas se concentran en un punto que es el centro y empiezan a calentar lo que nosotros tengamos ahí adentro de nuestro horno. Esta radiación podemos ver que no tiene nada que ver con un líquido como en la convección y tampoco es por medio de un sólido, porque a final de cuentas el sol no nos está tocando directamente, solo es su radiación. Entonces ese es el más común y el que nos puede ayudar para guiarnos perfectamente en radiación. El horno de microondas y el sol. Entonces, ¿alguna duda con este de radiación y la forma en la que se propaga el calor? ¿Nada? Ok. Profe, entonces, Dime. perdón, como confirmación, entonces, en la transferencia de calor por convección, se refiere a algo que sí nos pega o que sí da directamente, en este caso el fuego, ¿no? Y ya en la radiación viene siendo algo que no nos toca o algo que solamente viene siendo por ondas o algo así. En la de la radiación sí. En la convección debe de estar implicado un líquido.
Eso es muy necesario. Debe de estar implicado un líquido y ese líquido le va pasando calor al resto de las cosas o a lo demás que tenga, que en este caso normalmente son líquidos. Entonces, en la convección debo de tener precisamente algo que sea líquido. Un líquido le va a pasar calor a otra cosa. Se la puede pasar a otro líquido o se la puede pasar a un sólido. ¿Dónde se la pasa a un sólido? En el caso de que si en una taza, en mi taza de café, pues yo le vierto café caliente. Si yo le vierto café caliente, mi taza normalmente tiene una temperatura fría o está a una temperatura baja. Pero cuando yo le pongo el café caliente, de repente ya puedo sentir en la taza de cerámica, de barro o de lo que sea, que se empieza a calentar. Esto también es por convección. ¿Por qué? Porque el líquido es el que está haciendo la transferencia de calor. Ese líquido hace la transferencia y calienta la taza. La taza es sólida, no importa que esa sea sólida, pero lo que está haciendo que se transfiera el calor es el líquido. Entonces, por convección, la clave va a ser que debo de tener un líquido que es el que hace todo esto de la transferencia. ¿Sí queda bien entendido eso? Sí. Perfecto. Para terminar, nada más para que tengamos nuestras últimas dos definiciones. Una es la caloría. La caloría se define, se escribe con nada más en cal, y la caloría es lo que me dice la cantidad de calor. Cantidad de calor. ¿Cuánto calor le estoy poniendo a algo? Son las calorías. Eso es lo que me indica la cantidad de calor. ¿Cuánto calor yo le pongo a algo? Son las calorías. Y ya nada más, nosotros vamos a tener una conversión. Una caloría equivale a 4.2 joules. ¿Por qué? Porque el calor, si la caloría me mide la cantidad de calor y el calor es una energía, habíamos visto que las energías las estábamos viendo en joules. Entonces, mi conversión va a ser que una caloría equivale a 4.2 joules. Y las calorías me miden la cantidad de calor. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta parte. Vamos a continuar la siguiente semana ya con los ejercicios donde vamos a aplicar esto de las calorías, pero es importante que ya superamos al menos a lo que íbamos a entrar. ¿Alguna duda con lo que vimos hoy? ¿Nada? Muy bien. Entonces, esta semana no vamos a tener tarea ahorita porque necesito que veamos más allá de estos temas para poder abarcarlos todos bien. Y aparte también, porque si no nos vamos como descuadrando en los temas. Necesitamos que todos vayan igual para que podamos comprenderlos de la misma forma, ya teniendo todo. Entonces, si ya no hay dudas ni nada, pues sería todo por nuestra clase de hoy y nos estaríamos viendo la próxima semana.